En el curso de biología vamos a hablar a profundidad del sistema digestivo, tanto desde el punto de vista anatómico como el fisiológico, es decir, los órganos que lo componen y las funciones que realiza. Entonces vamos a trabajar la primera parte, pues va a ser su anatomía, ¿verdad? De esto habíamos platicado, como les dije la semana pasada, pero pues, vamos a hacer un repaso antes de avanzar. Primero, el sistema digestivo lo vamos a dividir en dos partes. Una muy importante que son los órganos del tubo digestivo y otra que son órganos digestivos pues secundarios que tienen una función que ayuda al sistema digestivo, pero pues también son parte de otros sistemas o pues son solo anexos. A lo que conocemos como tubo digestivo, es lo que están observando aquí en su pantalla, pues quitando el hígado que está atrás del estómago y el páncreas, ¿verdad? Sería únicamente esa conexión que inicia desde la boca, pasa por todos los órganos del sistema, todos los de la caja torácica, que sería el esófago, bueno, no todos, únicamente el esófago. Abajo en la cavidad abdominal, pues ya estaría el estómago y los intestinos, tanto delgado como grueso, hasta el ano. Es un tubo, es una única conexión que lo único es que va cambiando de forma según el trayecto o tramo por el que va. Entonces es o está conectado, tiene una abertura y tiene una salida, de inicio y de salida. Entonces, todo el conjunto de funciones digestivas son realizadas por el tubo digestivo y ayudados por los órganos anexos, que son los que van a tener una función pues al proceso de digestión. Entonces, nuestro sistema digestivo realiza 4 funciones importantes. La ingestión, que es permitir el ingreso de los alimentos; la digestión, que es degradar los alimentos para permitir la absorción de los nutrientes más importantes, todo lo que necesita nuestro cuerpo para funcionar bien. Y finalmente la defecación o es la expulsión, la excreción de sustancias que le causarían daño al cuerpo, los desechos de todo este proceso. Entonces esas son las 4 funciones principales que va a realizar nuestro sistema digestivo. Los órganos secundarios ayudan a todas estas funciones, pero son responsabilidad principal del tubo digestivo. Entonces, ¿a quiénes consideramos órganos secundarios? Pues en primer lugar a los dientes y la lengua que están en la boca. Algunas grandes glándulas digestivas como el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. Estas pues facilitan el proceso de descomposición digestiva de varias formas, o sea, ayudan a este proceso. Entonces, para su estudio, el sistema digestivo lo vamos a dividir en tubo digestivo y órganos secundarios. Eso es lo importante de esta diapositiva. Luego, tenemos acá bueno, lo siguiente que sería hablar ya de esas estructuras para poderlas reconocer. Entonces, cuando hablamos del sistema digestivo, ya no solo vamos a hablar de boca, esófago, estómago e intestinos, ¿no? Sino que vamos a hablar de manera más directa y concreta. Vamos a señalizar cada una de esas partes. Por ejemplo, cuando hablamos de la boca, tenemos que identificar varias estructuras en ella: los dientes, la lengua, el paladar duro, el paladar suave, las glándulas salivares. Por ejemplo, tenemos 3 tipos distintos: la glándula parótida, que es la que está acá en la región del cachete, de la mejilla; la glándula sublingual, que es la que está abajo de la lengua, la responsable de que si usted está pensando en comida y habla con alguien, pues posiblemente le expulse un poco de saliva, porque estas se activan bastante fácil, ¿verdad? Y su función pues es ayudarnos al proceso de masticación. Y luego tenemos la submandibular, que están ubicadas por acá abajo de la mandíbula. Estas 3 glándulas son las responsables de que cuando usted esté comiendo algo, pues ese trozo de alimento se empape con saliva y sea más fácil de tragar. Esa es su función.
se activan incluso cuando pensamos en comida y bueno, nos cuentan de algo delicioso y uno dice, se me hizo agua a la boca. Sus glándulas salivares comenzaron a trabajar aunque usted no estaba comiendo. Bueno, de acá de la boca o la cavidad oral, que es donde comienza todo el proceso digestivo, desde allí, desde que usted empieza a masticar un alimento, ya lo está digiriendo, lo está pues degradando, deshaciendo para poderlo tragar. Y la saliva humana contiene algunas enzimas como la amilasa y la lipasa que ya comienzan a digerir principalmente los carbohidratos, o sea, un pedazo de pan, cuando usted lo mastica, o fideos, por ejemplo, que también tienen carbohidratos, desde la boca comienza a digerirse. Al tragar, acá hay una bifurcación entre la que va hacia el esófago y la tráquea, ¿verdad? Entonces hay una válvula que cuando usted va a tragar, cierra el camino hacia la tráquea y tragamos. Se va hacia el esófago. Cuando usted habla, se tapa hacia el esófago y el aire se dirige hacia la laringe y luego hacia la tráquea y todo eso. Entonces, esa válvula funciona bien. El problema es cuando usted se sienta a comer y todos están platicando en la mesa, se están riendo y esa pobre válvula está entre que abre para que se ríe, que abre para que trague y bueno, en una de esas pues alguien termina tosiendo en la mesa porque un trozo de alimento se fue hacia la laringe. Cuando el alimento es expulsado por la tos o alguien lo ayuda con unas palmadas en la espalda, pues no pasó de un susto. El problema es cuando ese trozo de alimento baja hacia la tráquea y llega a los pulmones. Allí pues la persona a veces puede peligrar su vida. Entonces lo ideal es que cuando usted va a tragar o a comer, no platique. O si va a platicar, pues después de haber tragado correctamente, porque sí es peligroso. Entonces los alimentos descienden por el esófago a través de movimientos llamados peristalsis. Son los movimientos de las paredes de los órganos del sistema digestivo. Entonces, esos alimentos viajan de la boca a través del esófago para llegar al estómago. El estómago, que es ese órgano que ven como con forma de J o en forma de saco, es más que eso, ¿verdad? Es una bolsa, es un ensanchamiento del tubo digestivo en donde los alimentos van a guardarse por unas cuantas horas en lo que se degradan totalmente o casi totalmente y pasar al sistema, al tubo, intestino delgado, perdón. A ver, ¿qué nos han contado que hay dentro del estómago? A ver si alguien conoce la respuesta. A ver, la fórmula de otra forma. ¿Qué tiene el estómago adentro que nos ayuda a degradar los alimentos? Muy bien, excelente. Jugos gástricos. A ver, el jugo gástrico no es más que cierta cantidad de ácido que segregan las paredes del estómago. Coma usted o no coma, el estómago se llena de ese ácido, que es ácido clorhídrico, con un pH de más o menos de 1. O sea, es un ácido bastante fuerte, capaz de degradar cualquier alimento que pues, llegue al estómago. El problema es cuando la persona no ingiere alimentos a la hora, a la misma hora, ¿verdad? No tiene un horario definido para comer, ¿verdad? Por ejemplo, hoy come a las 12, mañana a la 1 y pasaba a las 4 de la tarde. Entonces, cuando está así, lamentablemente el estómago sí genera puntualmente el ácido para degradar los alimentos, se prepara, pero nosotros comemos a diferentes horas. Entonces, ese ácido está en el estómago sin degradar alimentos y pues esperando a que lleguen, ¿verdad? Mientras más descompensada es nuestra hora de comida o no comemos, ese ácido no tiene más que degradar al mismo estómago y lo hace. Ahí surge la famosa gastritis, personas que aún con gastritis no cuidan su alimentación, no comen a la hora que es y luego pues vienen ya las úlceras
que son laceraciones ya más profundas en las paredes del estómago que pueden pues también causar muchos problemas a las personas. Y si una úlcera no se cuida, perdón, podemos llegar a desarrollar cáncer en el estómago. Una situación ya terrible. Por lo tanto, sí, lo ideal es que usted se alimente correctamente y no solo es de comer bien, sino de comer a sus horas para que no le dé gastritis. Porque el ácido estomacal, el jugo gástrico, el ácido clorhídrico, pues está ahí puntual, esperando a que caiga alimento y degradarlo. Pero bueno, supongamos que usted sí comió a tiempo, el ácido hizo su trabajo. Esa mezcla de alimentos, además de que el estómago pues hace ciertos movimientos para poder degradar y mezclar los alimentos, esa mezcla, esa pasta que surge de ello va a descender hacia el intestino delgado. A ver, al intestino delgado le vamos a conocer tres secciones. Se divide en tres partes. La primera y muy importante es el duodeno. El duodeno es la primera parte del intestino delgado. En esa región, aquí vamos a encontrar un esfínter que se abre como una válvula que deja pasar el contenido del estómago al intestino delgado, a esa primera sección, al duodeno. En ella ya van los alimentos mezclados con el jugo gástrico, pero además se unen las otras glándulas. Por aquí vamos a encontrar al hígado, que es el encargado de producir la bilis. Esa bilis se guarda en la vesícula biliar. Yo creo que la vesícula biliar es famosa más porque forma cálculos y algunas personas pues se la han extirpado, se la han quitado quirúrgicamente. Resulta que el hígado hace su trabajo también, produce bilis y todo, pero a veces en la vesícula biliar se tapona o se cristaliza esa bilis. Factores genéticos, dicen que por ser muy enojados, ¿verdad? Habría que analizar ese aspecto. Pero la cuestión es que la bilis se cristaliza y forma cálculos que generan mucho dolor. Los cálculos de... Ah, también está relacionado si usted come muchas grasas. El consumo excesivo de grasas puede propiciar la formación de pólupos, se llama, que es antes de que se formen los cálculos, perdón, que son piedras en la vesícula biliar. Entonces, cuidado también con las grasas. Esos cálculos en la vesícula biliar pues causan dolor. Y cuando tapan la vía biliar, se inflama la vesícula biliar y bueno, es cuando nos tienen que operar. Pero una vesícula sana pues va a retener la bilis que genera el hígado y cuando es necesaria en el duodeno, la libera y la envía hacia él. La bilis va a degradar las grasas, esa es su función. Y por aquí también tenemos al páncreas que casi no se ve porque está atrás del estómago. El páncreas es una glándula que libera sus jugos pancreáticos también al duodeno para terminar de digerir los alimentos. Ahora, el páncreas yo sé que lo han escuchado en otros sistemas, o al menos lo relacionamos con una hormona muy importante que se llama insulina. A ver, ¿con qué enfermedad relacionamos la insulina? Muy bien, con la diabetes. Cuando la diabetes avanza, incluso nos tienen que poner ya inyecciones de insulina porque el páncreas no puede producirla. Entonces, la insulina está relacionada con la diabetes. Es producida por el páncreas, pero en sí no tiene función con la digestión. Lo único que nos sirve del páncreas para la digestión son los jugos pancreáticos, o sea, sus propios ácidos. Eso va a llegar en conjunto con la bilis al duodeno. El duodeno, que es la primera parte del sistema del tubo, perdón, del intestino delgado, pues allí termina la digestión química de los alimentos. Y comienza un largo recorrido a través de todo el intestino delgado, que toda la parte media, lo que ven aquí enrollado entre el intestino grueso, se llama yeyuno. Ambas es con Y, ¿verdad? Ahí lo escriben bien. Yeyuno es toda esta parte media donde los alimentos están viajando,
pero se están absorbiendo los nutrientes. Se absorben por las paredes del intestino delgado y viajan al torrente sanguíneo, pues para repartirse ya para todas las células del cuerpo. Así es como funciona. Debido a esa función, pues allí en la región de los intestinos tenemos muchos vasos sanguíneos importantes, porque tienen que llevar esos nutrientes obtenidos de la absorción, pues a todo el cuerpo, ¿verdad? Todas las células necesitan nutrientes para, pues, funcionar. Esa región del yeyuno termina en la última parte del intestino delgado, le vamos a conocer como íleon. La más pequeña, pero muy importante, es el duodeno. Luego toda la parte media es el yeyuno y finaliza con el íleon, que se conecta ya al intestino grueso. A ver, todo esto que ven acá de intestino delgado, que está ahí enrolladísimo, si lo lográramos estirar, serían entre 6 a 7 metros de intestino delgado. Imagínense eso, casi del largo de la casa, ¿verdad? 6 a 7 metros. Bueno, si su casa es más grande, pues cabrían varios intestinos ahí. Pero miren, la cuestión es ver el largo, 6 a 7 metros. ¿Por qué necesitamos tanto intestino delgado? Pues es simple, solo es para poder absorber la mayor cantidad de nutrientes. Bueno, alguien activó micrófono, pero no sé si va a ser una pregunta. Bueno, creo que no. A ver, cuando termina acá el íleon, que es la última parte del intestino delgado, se conecta al intestino grueso. El intestino grueso es toda esta estructura que ven aquí, que bordea el lado derecho, el lado izquierdo y atraviesa el cuerpo también. Termina en el recto y el ano. Al intestino grueso también se le conoce como colon completo. Entonces tenemos aquí, en la parte en donde se conecta, pues vamos a encontrar ahí también otra válvula que permite el ingreso de las sustancias del intestino delgado al intestino grueso. Esa válvula se cierra para que el contenido pues no se regrese. Acá, en la primera parte del intestino grueso, vamos a encontrar una colita de intestino muy famosa también, que es el apéndice. El apéndice en sí, una función específica, pues no tiene. Sirve para guardar algunas bacterias que ayudan a la digestión, que se liberan cuando se necesitan. Algunos relacionan su tejido con el sistema inmune de defensa del organismo, pero en sí no es funcional. El apéndice es como, ¿cómo podríamos decirlo? Una evidencia de la evolución, ¿verdad? Ya no necesitamos al apéndice. Entonces nuestro cuerpo pues puede vivir perfectamente bien sin él. Es más, a algunas personas les causa problemas. Cuando algún alimento, pues una semilla, por ejemplo, las semillas le cuesta mucho al cuerpo digerirlas, no las digiere, entonces trate de no comer alimentos con semilla, porque esas, al tener que subir aquí por el colon ascendente, recordemos que tenemos en contra la fuerza de gravedad, muchas paran en el apéndice y eh, pueden infectar, causar una lesión en el tejido del apéndice, se infecta porque hay muchas bacterias en esta región. Se infecta, se inflama y nos da apendicitis. Y la apendicitis causa un dolor muy fuerte del lado derecho del cuerpo, ¿verdad? Y vamos al doctor, nos hacen exámenes, un ultrasonido, se dan cuenta que efectivamente el apéndice está muy inflamado y por eso causa dolor en esta zona y nos tienen que operar y nos quitan el apéndice. O sea, la vesícula nos la pueden quitar, pero ella sí tenía una función importante. Aún así podemos vivir sin ella. El apéndice nos lo quitan porque causa más daño estando adentro que afuera, ¿verdad? Entonces mejor lo sacamos. Y la persona puede vivir normal sin un apéndice. Bueno, solo tenemos uno, ¿verdad? Sin el apéndice.
Bueno, acá esta conexión, esta primera parte del intestino grueso se le llama ciego porque queda un poquito abajo de la conexión. Entonces, acá a veces se pueden estancar las heces fecales o, bueno, lo que se esté procesando en ese momento acá. Pero lo normal es que los alimentos suban, atraviesen el colon ascendente. O sea, vamos a nombrar todo el intestino grueso se llama colon. Solamente se nombra por regiones. El que va hacia arriba, pues ascendente. El que atraviesa el cuerpo de forma horizontal se llama colon transverso. Y el que desciende del lado izquierdo, pues colon descendente, va para abajo. Donde hace una curva con forma de, acá, como con forma de S, se curva para el centro, a esa parte le llamamos colon sigmoide. El colon sigmoide, ya cuando los alimentos que ingresaron en la boca pasaron por el esófago, el estómago, todo el recorrido del intestino delgado, y ya van por el intestino grueso, acá la función es absorber la mayor cantidad de agua que se pueda de esta sección, de esa pasta de alimentos. Y en ese recorrido de más o menos 1,5 a 2 metros de intestino grueso, 1,5 o 2 metros de intestino grueso, pues allí se va convirtiendo en heces fecales. Se absorbe la mayor cantidad de agua que se puede y finalmente, cuando ya están listas, el colon sigmoide vierte su contenido en el recto, que es de un, como su nombre lo dice, ¿verdad? Es un trayecto del tubo digestivo recto que tiene más o menos 20 centímetros de largo. Allí, cuando las heces fecales llegan a ese punto, es cuando usted ya siente la necesidad de ir al sanitario. Entonces, se envía una señal al cerebro y surge el pensamiento, ¿verdad? De que tenemos que ir al baño. Finalmente, el ano es un anillo de músculo, es un esfínter que decide cuando se abre, pues para que expulsar el contenido o se cierra, pues para mantenerlo adentro. Esa es la función de esa parte. Y así termina el recorrido de los alimentos dentro del sistema digestivo. Entonces, sí hay varias partes que tenemos que repasar, ¿verdad? Ya no es solo decir intestino delgado, sino qué sección. ¿Será el duodeno, yeyuno o el ileum? Hay que conocer en dónde está cada uno. Por ejemplo, yo puedo preguntar, ¿qué parte del intestino delgado se conecta al estómago? Fácil, es la primera, el duodeno. ¿Qué parte del intestino delgado se conecta al colon o al intestino grueso? Pues la última, el ileum. ¿Cuál es la parte más larga del intestino delgado? El yeyuno. O del otro lado, ¿verdad? Intestino grueso. ¿Cuáles son los nombres de cada sección? Ascendente, transverso, descendente, sigmoide, recto y ano. Entonces, de esa forma es que vamos a conocer ahora al intestino, perdón, al sistema digestivo, ¿verdad? Ya no solo con los nombres generales, sino nombres muy específicos de cada uno. Entonces, creo que de esto ya lo habíamos platicado, pero siempre es importante recordar todo este recorrido que hacen los alimentos. Y pues bueno, en las próximas clases íbamos a hablar específicamente ya de las partes del tubo digestivo. Entonces, nos vamos a quedar solamente hasta acá, en donde el tubo digestivo también es denominado tracto gastrointestinal, para que pues conozcamos todos esos términos. Nos vamos a quedar entonces hasta la diapositiva 6. Por favor, ahí recuerdan para la próxima semana. De momento, repasar las partes del intestino, perdón, sigo yo con intestino, las partes del sistema digestivo, tanto del tubo digestivo como los órganos anexos, por favor. Entonces, ahorita finalizamos la clase de biología